Amigos de Video Noticias, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Estamos en este 13 de diciembre de 2022. Ya a continuación les presentamos nuestros principales titulares. Diputado del Movimiento al Socialismo acusa a Carlos Romero de actividades irregulares. Nosotros no vamos a permitir que esta organización criminal haga los ojitos de Guapurú. De esta manera, Rolando Cuéllar respondía a Carlos Romero, quien, recordemos, había realizado una serie de acusaciones en contra de autoridades del gobierno central, especialmente en contra del ministro Eduardo del Castillo. Político boliviano, con fines políticos, no de lucha contra el narcotráfico. Esta es una afirmación muy severa, construyen una plataforma de protección desde... Estaremos hablando acerca de las repercusiones que surgieron en el ámbito político acerca de las declaraciones del comandante del ejército. Particular y personal. Y para este propósito tienen solamente dos caminos. Recordemos que Zúñiga había cuestionado a algunos dirigentes cívicos del oriente boliviano por promover el federalismo. En este sentido, han surgido una serie de reacciones políticas en nuestro país. Inclusive, algunos parlamentarios de Comunidad Ciudadana habrían pedido la renuncia del jefe castrense. Y por supuesto debería ser sacado de la comandancia y claramente está haciendo un pago de favores seguramente o está demostrando lealtades al movimiento al socialismo. Es una vergüenza que nuestra institución militar... Vamos a estar haciendo referencia también a la reacción del ministro de Defensa, quien justificó plenamente las aseveraciones del comandante del ejército. En síntesis, yo quiero comentarles algo. Que me ha dicho un militar que está cerca de los 80 años. Y me dijo, después de 60 años, he escuchado a un militar, a un comandante, expresarse sobre la voz de las Fuerzas Armadas. Estaremos hablando sobre la postura del gobierno con respecto a los avasallamientos en el país. Ministro de Desarrollo Rural aseguró que no se tolerarán más avasallamientos en Bolivia. Por favor, porque si no, no nos vamos a entender. ¿Quieren la compañera, por favor, primero? ¿En predios avasallados existe vulnerabilidad para el derecho privado, ministro? Nosotros tenemos 208 registrados a nivel nacional, ya de los cuales estamos mencionando que hay 17 que ya están con impunidad. Y en las últimas horas en la zona Lomas de Arena se han tenido operativos policiales en los cuales se ha logrado desalojar a los avasalladores. Estaremos con algunas imágenes. Quienes han llegado hasta este lugar, porque el ministro de Gobierno ya lo había anunciado, se ejecutó un operativo y en minutos nada más se van a destruir estas casetas, estas casas alternativas que han sido construidas. El vicepresidente David Choquehuanca recibe el bastón de mando, pues Luis Arce Catacora tuvo que ausentarse a la reunión del ALBA TCP. ¿Y qué es lo que dijo un parlamentario opositor con respecto a las últimas denuncias que realizó el ex ministro de Gobierno de Evo Morales, Carlos Romero? Específicamente, si es que estos supuestos audios que contienen la voz de un policía tienen que ver con un policía que ha trabajado justamente durante la administración de Romero también. Vale decir, no vale pues, señor Romero, que saque audios cuando... Y presidente de la Cámara de Diputados ha pedido a los parlamentarios que puedan aprobar el presupuesto general del Estado para la gestión 2023. El plan de desarrollo, el presupuesto general del Estado, no lo quieren aprobar. Qué casualidad que cuando en el Perú el Parlamento ocasionaba un golpe de Estado contra el compañero. Por su parte, algunos diputados opositores señalaron que debería de llegarse a algunos consensos en algunas partidas presupuestarias. No tienen una adecuada distribución de recursos para los gobiernos subnacionales. La oposición no va
en este caso, otorgar los 2/3 correspondientes para la reconsideración, porque claramente nosotros hemos hecho estas observaciones. Y mucha atención, declaran alerta naranja en algunas regiones del país, pues dicen que las lluvias estarían provocando una serie de dificultades. En este sentido, estaremos con un reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Se recomienda simplemente que no trabajen sobre ni cerca de los ríos con maquinaria pesada y tampoco caminen cerca de estos ríos porque tienen crecidas repentinas en algunas ocasiones. Y el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha pedido a las autoridades del municipio de Santa Cruz puedan negociar con los denominados mañaneros. Sin embargo, la autoridad de gobierno aseguró que la policía estará en el lugar para precautelar la paz y la seguridad de los ciudadanos. Sus productos en estas ferias navideñas. Ha invertido el poco capital que tenía luego de este bloqueo forzoso de 36 días que hemos tenido que vivir las y los cruceños en este hermoso departamento. El ministro de Economía hizo la presentación oficial del QR que presentó el Banco Central de Bolivia y que facilitará las transacciones financieras en el país. Están con pagos inmediatos con QR, pero con la implementación del QR BCB Bolivia, este servicio se ampliará a más de 50 La Federación Boliviana de Fútbol ha hecho la presentación oficial de la camiseta de Marcelo Martins. Estaremos con algunas imágenes con respecto a esa presentación. Y Carlos Lampe dijo que retornó a Bolívar no por un tema económico, sino para coadyuvar a un buen desempeño de la selección boliviana de fútbol. Estaremos también hablando acerca de los problemas que se viven en la República del Perú, pues según se ha conocido, varias líneas férreas en el sur del país, como también algunos centros turísticos como los que están en el Cusco, habrían cerrado sus puertas debido al incremento de movilizaciones en ese país. Y Pedro Castillo publicó un tuit en el cual pide la unidad del pueblo peruano. Amigos, estaremos con estas y otras informaciones solamente aquí en Video Noticias. Y comenzamos con el desarrollo de las principales informaciones. Las últimas declaraciones del comandante del ejército han causado bastantes repercusiones en el país, pues el jefe militar aludió indirectamente a Santa Cruz y prometió al gobierno neutralizar cualquier apresto desestabilizador a la democracia en Bolivia. Pues para estos grupos oligárquicos, el camino democrático no es alternativa viable. A todos ellos. Frente a las aseveraciones que realizó el jefe militar, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, aseguró que estas tienen fundamento, pues formarían parte del trabajo que tienen las Fuerzas Armadas de precautelar la unidad del país. Aquellos quienes no están de acuerdo con este discurso, hay que decirlo, son aquellos precisamente que pertenecen a la orientación de aquellos que se aferran a la historia oficial, a la historia de la dominación mental. Por su parte, parlamentario del MAS, Juanito Angulo, ha justificado plenamente las aseveraciones del jefe militar y aseguró que en el país existe libertad de pensamiento. La estabilización que nuevamente quieren que está desde Santa Cruz. Y ante eso, el día de ayer, las Fuerzas Armadas han sido muy claro y contundente, ¿no? No van a permitir esta vez de que haya estos intentos que están promoviendo de atentar ante la democracia. Por su parte, algunos parlamentarios de la oposición, y en concreto de Comunidad Ciudadana, han pedido que el jefe castrense renuncie a su cargo. Tiene que haber un proceso interno y tendría que haber, en este caso, la vacancia del cargo porque claramente ha deliberado. Está deliberando cuando los militares no deben deliberar y, por supuesto, debería ser sacado de la comandancia y claramente está haciendo un pago
de favores seguramente. Cambiamos de tema, esta vez vamos a hacer referencia a las últimas denuncias que realizó el exministro de Gobierno de Evo Morales, quien aseguró que existen algunos organismos internacionales que estarían operando en el país. Político boliviano con fines políticos, no de lucha contra el narcotráfico. Esta es una afirmación muy severa, construyen una plataforma de protección desde... De esta manera, Romero hacía la presentación inclusive de una serie de audios que tienen que ver con el trabajo coordinado, dice, del gobierno con algunos organismos internacionales. Malo, los teléfonos para probar que no está conectado, pero es obvio que él está conectado. Prove that he's not involved. Según varios parlamentarios, estas denuncias tendrían que ser debidamente investigadas. Sin embargo, parlamentario del Movimiento al Socialismo, Rolando Cuéllar, anunció procesos legales en contra de Romero por estas aseveraciones y otras denuncias que fueron dadas a conocer en pasadas semanas. Y acá el señor Julio César Varga, que instruye el señor Carlos Romero, van a tener que responder. Por estos delitos estamos formalizando como diputado nacional contra esta organización criminal, alias Los Ojitos de Guapurú, por los delitos de uso de instrumento falsificado, en beneficio razón en el cargo, falsedad material, incumplimiento de deberes, uso debido de influencia y la ley 004, la Marcelo Quiroga, que no prescribe legitimación de ganancias ilícitas. El señor Carlos Romero es un pez gordo de narcotráfico. De esta manera, Cuéllar hacía referencia a Carlos Romero y su reaparición en la política de nuestro país. Pero vamos a más informaciones y esta vez vamos a hacer referencia a una preocupación que surge desde el departamento de Potosí, pues se ha asegurado de que existe un nuevo hundimiento en el pico del Cerro Rico de ese departamento. En la cúspide del Cerro Rico de Potosí, y lamentablemente ha cedido la punta de nuestro cerro, lo que fue símbolo de... La situación está preocupando no solamente a los habitantes de Potosí, sino también a las autoridades, pues dicen que debería cuidarse el patrimonio del país. Y en la ciudad de La Paz, las últimas lluvias han provocado caída de rocas, esto en la zona de Achumani. Los vecinos están bastante preocupados. En esta zona, con el temor de que caiga alguna piedra, algún auto o alguna persona circulando por aquí, ¿no? Mientras tanto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología ha anunciado de que debería dictarse alerta naranja en algunos municipios del país. Hidrológica, para crecidas de los ríos en la cuenca del río Rocha hemos considerado crecidas repentinas. En esa zona se registran cuando existen precipitaciones en la cabecera de todo el abanico aluvial que tienen, aguas arriba, de lo que significa la ciudad de Cochabamba. Y hemos considerado también otra alerta, la misma alerta, pero para lo que significa la cabecera de la cuenca del río Beni. Estamos hablando de Sudyunga, más precisamente la cuenca del río Bopi, en La Sunta, Chulumani, Tamampaya y otros poblados que están cerca de esa zona. De esta manera, el CENAMI ha pronosticado que se incrementarán las lluvias en algunas regiones del país, lo que consecuentemente provocará la crecida de ríos. Y es el caso del río Pilcomayo, que según estas imágenes ha mostrado un incremento en su nivel habitual, lo que ya está provocando algunas preocupaciones, especialmente de habitantes de esas
regiones. Tenemos más informaciones y esta vez vamos a dar cuenta de las aseveraciones del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo con respecto a la problemática de los mañaneros en Santa Cruz. De un determinado territorio, estamos hablando en este caso del alcalde municipal, quien debe buscar un lugar donde las personas que están asentadas vendiendo sus productos en las calles tengan un lugar donde vender sus productos. De esta manera, la autoridad de gobierno solicitaba a las autoridades municipales que puedan sentarse en la mesa de conversaciones para que se pueda llegar a un consenso y aquellas personas que se encuentran en esta dificultad puedan hallar una solución. Hablemos ahora de los avasallamientos, pues en las últimas horas las autoridades de gobierno han tomado medidas para desalojar a los denominados avasalladores. Es más, indicaron que en todo el país no permitirán más avasallamientos. Con sus propios pies, porque la fuerza pública va a ingresar a establecer el orden, a establecer el respeto a las leyes y a las normas, sea quien sea, pequeño, mediano o grande empresario, porque nadie se libera de hacer estos actos. Mientras tanto, director del Instituto Nacional de Reforma Agraria aseguró que se actuará con firmeza, esto en base a los informes que se tengan y que también sean proporcionados por los municipios. Es un predio urbano, ¿no? Y el día de hoy el gobierno, por ejemplo, hubo incendios, ¿no? Que ya es competencia del ABT y es del gobierno nacional, y ante la inacción, ¿no? Y también politización del tema, la decisión iniciar por el desalojo de estas personas que están avasallando. Nuestro pedido al propietario tiene que él también coadyuvar con las pruebas, ¿no? Seguramente su título de su predio urbano está registrado en el área urbana. Y tenemos algunas imágenes del despliegue policial en el sector que últimamente ha dado mucho que hablar. Estamos hablando de la propiedad Kim, que habría sido avasallada. Se ha dado cuenta que maquinaria pesada fue trasladada al lugar para que se pueda demoler aquellas construcciones precarias que se habían instalado en el lugar. Vamos a más informaciones y esta vez vamos a hablar de un tema bastante importante, pues el ministro de Obras Públicas ha hecho referencia a una denuncia que fue presentada por una pasajera de Boliviana de Aviación, quien aseguró que su mascota se habría perdido y no se habría procedido con la debida diligencia. En este sentido, el ministro de Obras Públicas ha prometido que se desplegará a personal de distintos entes gubernamentales para encontrar a la mascota. Enterado de esta pérdida del gatito Tito es que se pueda tomar todas las acciones correspondientes. Y aunque sea nuestra línea bandera, BOA, igual he instruido al ATT que se haga una investigación. Vamos a más informaciones y presidente de la Cámara de Diputados ha pedido a los parlamentarios de distintas fuerzas políticas del país a que se pueda aprobar el presupuesto general del Estado para el año 2023. Esto ocasionaba un golpe de Estado contra el compañero Castillo. Aquí nuestros diputados, algunos diputados del MAS y la oposición, conspiraban contra nuestro gobierno. Mientras tanto, ¿qué decían algunos parlamentarios de oposición con respecto a la propuesta del gobierno? La oposición no va, en este caso, otorgar los 2/3 correspondientes para la reconsideración, porque claramente nosotros hemos hecho estas observaciones profundas, donde claramente el presupuesto se queda en la Plaza Murillo y no se destina hacia las gobernaciones. Y algunos expresidentes de la Cámara de Diputados
han señalado que es muy extraño que todavía no se hubiera consensuado la normativa. Puede ser que yo no comparta ese cierre. El que habla, evidentemente, yo he sido presidente de la Cámara de Diputados por 2 gestiones. ¿Y qué hicimos? No es que todo se ha aprobado como que vino, ¿no? No, nunca funcionó como una taza de leche. Siempre hubo observación. Presidente Luis Arce Catacora se ausentó del país y dejó el bastón de mando presidencial al vicepresidente David Choquehuanca. Y en la República del Perú continúan las movilizaciones de varios sectores sociales que se encuentran descontentos con el Congreso de ese país. En este sentido, se conoce que en el sur se tienen movilizaciones permanentes e incluso se habla de huelgas de hambre. Sin embargo, Pedro Castillo tuiteó que es necesario que la policía y las Fuerzas Armadas dejen de reprimir a los ciudadanos que se encuentran movilizados. La Federación Boliviana de Fútbol ha hecho la presentación oficial de la camiseta de Marcelo Martins, esto en homenaje al goleador de la selección boliviana de fútbol. Y Ponchos Rojos han asegurado de que estarán alerta a la aprobación del presupuesto general del Estado 2023, pues caso contrario tomarían acciones directas en contra de aquellos parlamentarios que se opongan a la normativa. Jefe de bancada del Movimiento al Socialismo dice que las denuncias de Carlos Romero en contra del ministro Eduardo del Castillo son parte de un plan negro en contra del presidente Luis Arce Catacora. Y como lo habíamos anunciado, el primer mandatario viajó a Cuba para la celebración de la cumbre del ALBA TCP. Y en las últimas horas, el arquero boliviano Carlos Lampe ha asegurado que se está incorporando a Bolívar no por un tema económico, sino para coadyuvar a que la selección boliviana de fútbol pueda tener mejores resultados. Amigos de Video Noticias, hasta aquí llegamos con las informaciones. Estaremos con ustedes en cualquier momento. Muchas gracias por su atención.